Bueno, hola a todos. Eh, Soy Liliana Carvajal, soy arquitecta, mediadora, especialista en conflictos, pero si tuviera que dar una idea más integral, digamos, diría que soy una persona preocupada y ocupada en temas que atraviesan, confluyen o se ejercen en la ciudad y en el territorio. Esto es la ciudadanía social, los derechos económicos, sociales y culturales, y la ciudadanía urbana, como la llama Jacques Doncelot. Esto es asociado al derecho a la ciudad. Y esto ha sido a lo largo de muchos años un proceso permanente desde y hacia la mediación, entendida la mediación como instancia, es decir, incluye el proceso de mediación, pero muchos otros procesos, por cierto, muy diversos de abordaje de conflictos. Así, diría que las disputas por y en la ciudad, la conflictividad social urbana territorial, son mi campo del pensar, del escribir y del hacer a lo largo de todos estos años. Bueno, ya empezando con el tema, diría, bueno, Lefebvre es el que formula el concepto del derecho a la ciudad. Esto fue hace ya décadas, y nunca fue para él un concepto jurídico, si bien ahora se está tratando de ver cómo se puede incorporar en algunos regímenes jurídicos en distintos países. Él lo pensó como un concepto antropológico, ¿no? Lefebvre dice: la ciudad es la sociedad inscrita en el suelo. Y entonces la ciudad es escenario, pero también vale decir que la ciudad produce, reproduce o sobreimprime las condiciones sociales, económicas y culturales que se despliegan en el territorio. Luego la ciudad, diría rápido, es conflicto o no es decir, lo urbano es esencialmente un espacio de conflicto o conflictivo. La idea de ciudad pacificada, armonizada, es casi, diría, lo que, lo contrario de lo que se supone lo urbano como encuentro de la diferencia, como movimiento, y aún en las ciudades más desarrolladas, pero más aún en ciudades donde hay desigualdades sustantivas como las de la región latinoamericana. Los conflictos pueden observarse también como síntoma, como señal o elemento visible de algunos fracasos o de un desencaje entre los procesos sociales, económicos, políticos, culturales y las transformaciones con capacidad de contener la diversidad de situaciones que se presentan en el territorio. Esto es una pregunta esto es un, perdón, bueno, paso rápido. La anterior, el qué pasa, es un monumento a la memoria en Medellín, un lugar donde hubo muchos muertos. Y esto es una escena, un dibujo de un barrio de Buenos Aires. El otro día, justamente en un congreso, alguien decía de niños asomándose a ver un partido de fútbol porque no pueden pagar la entrada. Y decía, ¿por qué ponerle una escalera y no abrirle el muro, ¿no? Bueno, esto ya estaba hecho, así que la recuperé de un trabajo que hicimos en Isla Maciel, se llama el barrio. Las desigualdades podemos decir que son el motor de muchas de las violencias o conflictos en la ciudad y el territorio. Este es un cuadro de Pablo Suárez que se llama Exclusión, del año 1999, que define bastante bien y casi es como una metáfora de la idea de exclusión. Pero bueno, decía, son imágenes que se repiten en muchas de las ciudades. Esto es Buenos Aires, la ciudad opulenta, Puerto Madero. Esto es a muy pocas cuadras de Puerto Madero, no precisamente de esos edificios que mostré en la imagen, pero en un paisaje continuo de lo que es Puerto Madero, uno de los grandes enclaves eh, que, se, que aparecieron en Buenos Aires, de ostentosos y de más alto estándar. Bueno, esto es una villa miseria. Villa miseria es como la favela, como la chabola, que está a muy pocas cuadras. Esto es una imagen desde la villa, mirando la ciudad opulenta. Hay
especialista en estudios urbanos, que dice, con la ñata contra el vidrio, como expresión tanguera, digamos, mirando la buena vida de los otros, ¿no? O sea, los que nunca van a acceder a esa ciudad opulenta. Y así podemos ver un montón de procesos que se dan en las ciudades. Esto es un eslogan o una frase que se desplegó en muchas ciudades del mundo, también en Europa: mi casa sin gente, mi gente sin casas. Esta es una tierra ocupada de modo informal y que en algún momento se promueve, los vecinos promueven un desalojo, el gobierno lo toma para la idea de un gran emprendimiento que llega hasta estos días, porque hoy se están por hacer el gran emprendimiento, pero antes se tuvo esto, ¿no? Y a veces en esto, en los urbanistas o los arquitectos se llaman tierras vacantes, ¿no? Tierras que están disponibles, pero en realidad, bueno, otra vez se me pasó la diapositiva, más que tierras vacantes, o sea, son espacios llenos de vida. Eso que habían visto era un centro de alfabetización. A ver si le encuentro la vuelta. Anterior, sí. Un centro de alfabetización que hace una cooperativa de cartoneros que está asentada en ese lugar. También hay viviendas, también hay una huerta orgánica, hay varios emprendimientos, y llega el desalojo. En otros casos, esto es referido a una villa en la ciudad de Buenos Aires, Pabellón Chacarita, que está la villa, y bueno, uno podría entender, digamos, que es incómodo, que es molesto, que es inquietante vivir frente a una villa, mirando todo el día la precariedad y la miseria. Lo cierto es que en un momento el gobierno de la ciudad emprende varios procesos de urbanización de villas, dicen, y cuando los vecinos del barrio se enteran que la villa se va a formalizar, digamos, ¿no? Ellos siempre tuvieron la ilusión del desalojo, inician una movilización, digamos, por redes, y van a la comuna, etcétera, y aparece todo el barrio empapelado con esto. Es decir, que ya no es que no querían ver la precariedad o convivir con la precariedad, sino que no querían a esa gente. Esto no pasa solo aquí, esto también pasa en España. Esto fue una ocupación de un edificio subutilizado o definitivamente clausurado. Unos jóvenes lo toman, arman un centro cultural. Efectivamente los vecinos reaccionan contra la ocupación, pero finalmente se van integrando, y un día el ayuntamiento decide hacer llevar adelante una transformación urbana en el área, y incluso llegan a empezar a demoler, y ahí los vecinos sí salen a sostener el centro cultural como parte del barrio, ¿no? Bueno, esto es en México, esto otra vez en España. Esto es una movilización en contra de las desocupaciones. Luego llega la represión y la vida a la intemperie. Esto es una imagen bastante vital, pero el abandono, dice Rosambalón, el abandono produce deterioro, y el deterioro va produciendo olvido, ¿no? Esto es cuando la ciudad ya no cobija, dice Gabriela Mazú, una estudiosa de estos trabajos y que tiene una novela maravillosa que se llama De Huello, que habla de la vida de los barrios informales. Vamos a quedar en la anterior, que da un poco más de ánimo. Hice este pantallazo inicial porque me parece que acercarnos, o sea, entender que acercarnos o poner el foco en las dinámicas y escenarios urbanos puede ser un punto de partida para entender lo que nos pasa y para pensar, como suele decirse, el cómo seguir viviendo juntos. La globalización, que es asimétrica, por cierto, y múltiples procesos de orden regional, nacional o local, ya no pueden observarse desde una teoría general o paradigmas totalizantes, como por ejemplo se utilizaba el pensamiento sistémico, que para los procesos de gestión de conflictos todavía siguen manteniéndolo como que ese es el marco teórico, y la verdad es que es
un paradigma que las ciencias sociales ya lo desestimaron hace décadas, ¿no? Digo, en el año 2000 lo dice Portantero, pero así con título, ¿no? Digamos, Guillermo O'Donnell, un politólogo argentino, Bauman, que lo conocemos todos. Pero esto había arrancado ya, digamos, en los años 80, ¿no? Y ellos dicen, de distinta manera, que no puede haber, no se puede ver la experiencia contemporánea de estos paradigmas que completan, ¿no? Y que parece que totalizan una realidad y una experiencia, una situación, sino que, pero que tampoco, digamos, se trata de reemplazar un paradigma por otro igualmente totalizante, sino más bien que son líneas de pensamiento crítico puestas en diálogo. Y ahí estamos, ¿no? Entonces, distintas disciplinas, ciencias sociales, antropología, geografía urbana, el urbanismo propiamente, como campo interdisciplinario, y otros campos interdisciplinarios, como la historia intelectual, etcétera, nos dan referencias sustantivas, claves para la comprensión de estos procesos, y en mi opinión, intervenir en conflictos requiere de entender qué es lo que está pasando, por qué está pasando y qué transformaciones de esas condiciones estructurales subyacentes podemos promover para reorientar la dinámica tendencial o un conflicto en particular. Vivimos tiempos de una nueva fase del capitalismo, se dice, tanto en el norte como en el sur global, lo que David Harvey ha llamado el capitalismo por desposesión, una economía global y una financiarización de las ciudades, a la que refiere extensamente Raquel Rodney, y expulsiones en múltiples formas y sentidos como resultado de lo que Saskia Sassen, cuyo título justamente es Expulsiones, y el subtítulo es en orden a la complejidad y brutalidad de la economía global, que bueno, es una de las condiciones, las expulsiones las toma en distintos registros, también en el espacio, ¿no? También como condición espacial. Estos procesos van produciendo democracias excluyentes y vivimos, como dice Boaventura de Sousa Santos, en un tiempo simultáneamente de conflicto y de repetición. Bueno, hasta aquí algunos tópicos de lo que está pasando y una breve pero esencial, creo, bibliografía para entender la contemporaneidad. En este marco aparecen o emergen expresiones o movimientos sociales con acciones en las esferas macro y micropolíticas, una diversidad de manifestaciones con o sin articulación que intentan nuevas formas también de resistencia. En este sentido, digamos, en esas resistencias aparecen voces distintas, algunas legitimadas y otras que desde los márgenes, desde la calle, piensan, desean otro orden social, otro desarrollo, otra ciudad. La ciudad y el territorio recuperan así, digamos, lo que llaman como espacio de la política, y en un escenario de malestar creciente, a veces alguna mínima novedad condensa, o sea, puede ser la gota que rebasa el brazo en una expresión más radical de un no va más, ¿no? Esto es lo hizo el movimiento feminista en la Argentina en la época del Ni Una, o sea, cuando arrancó el Ni Una Menos y toda esa nueva emergencia feminista, pero uno podría aplicarlo a muchos no va más, pueden ser los estudiantes en Chile, en Brasil, digamos, y tantas expresiones que vimos hasta fines del 2019, esto en Europa, en todas las regiones. Nosotros, digamos, vimos sobre todo Ecuador, Colombia y en Chile, con lo que creo que fue la última, con esa nominación que ellos le dan de reventón social, ¿no? Que refuerzan, digamos, esa expresividad que tiene una movilización. En esos días se dijo, un periodista, Luna creo que se llama, dijo, el vaso se desbordó, pero ocurre que ahora el vaso también está roto y ocurrió un daño humano e inhumano, diría yo, tremendo.
Vivimos en un mundo cada vez más urbano, el desarrollo predatorio, la justicia social ambiental, la ciudad mercantil como reproductora del capital o ciudades para la vida, la vivienda como bien social o como un activo financiero, el carácter público, la privatización del espacio público, el derecho a la ciudad para todas, todos y todes, o la segregación, exclusión y expulsión de la ciudad, resultan términos en los que suele definirse la confrontación. Y en estos escenarios se presentan una diversidad de representaciones de la justicia, territorios inciertos, territorios en disputa, en los que las demandas se tramitan por medios o por cuestiones que se inscriben muchas veces entre lo legal y lo legítimo. Las respuestas del Estado, con distintos grados de violencia real y simbólica, suelen estar orientadas o retrotraer la cuestión al estado anterior y como efecto disciplinador o de control social de los grupos sociales que se rebelan ante políticas excluyentes o que amplían las brechas de las desigualdades. También desde la sociedad los individuos expresan o emerge también un deseo securitario, ¿no? O sea, la persistencia en el reclamo de seguridad y exclusor, a veces con cierto sesgo autoritario, o con distintas formas de estigmatización de los actores o grupos sociales, reclamos de restricción de las protestas y las manifestaciones, ahí diría con excepción de las protestas blancas, porque en estos tiempos del aislamiento social y la cuarentena en Buenos Aires, sin embargo, hubo varias expresiones de protestas de aquellos que parecen no percibir que ellos están haciendo lo mismo que, de lo que se quejan o que reprueban, ¿no? Digamos, y van en la línea de reclamar más punitivismo o la expulsión de aquellos que no encajan o no se adecuan a los modos de vivir que ellos desean o simplemente imponen. Y todo ello con recurrentes violaciones a los derechos humanos. En un capitalismo sin fin y en una especulación sin freno, el paisaje de renta, como lo llama Raquel Rolnick, y los consecuentes procesos de gentrificación o sustitución de población son casi una de las temáticas frecuentes en las ciudades contemporáneas, en ciudades del contraste o contrastes en la ciudad, como veíamos de Puerto Madero y la Villa Rodrigo Bueno, pero que se reproduce en distintos lugares, también en la periferia. O sea, hace un tiempo Maristela Esbampa, una especialista que decía cuando se cambia el ciclo de expansión de la ciudad y donde los ricos salen por primera vez a disputar el territorio históricamente de los pobres y por la periferia. Y ahí aparecen un montón de claves de ricos que se llaman country, barrios privados, etcétera. Y después ese mismo, digamos, eso se llama de alguna manera la ciudad archipiélago, ¿no? O sea, con enclaves de ricos y de pobres, y ese mismo archipiélago se metió también adentro de la ciudad, y ahí entra lo que vimos de Puerto Madero y tantas otras experiencias de transformación urbana. Y ahí aparece, digamos, una constante, que es el reclamo, la lucha por el derecho a la ciudad, un escenario de disputa y muchos modos de nombrar los procesos de resistencia, como ciudades disputadas, ciudades rebeldes, le llama Harvey, ciudades que resisten, llamó el feminismo a un proceso que han iniciado de urbanismo con perspectiva de género, ciudades renegadas, dice María Cristina Cravino, una especialista en el tema de los barrios informales y villas de serie, etc. En este marco, las tensiones en el territorio son, digamos, casi el rasgo, digamos, de las ciudades contemporáneas, y ahí emergen una multiplicidad de términos que aparecen como oportunidades y como formas de gestión de la ciudad y el territorio.
pero como dice una socióloga argentina, dice, hay términos que se presentan como explicación de aquello que debe ser explicado, ¿no? Es lo que Jordi Borja llama las trampas del lenguaje y José Mansilla llama significados flotantes, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Es términos que se aplican a veces para cuestiones o situaciones exactamente contrarias, ¿no? El derecho a la ciudad, dice Mansilla, lo invoca tanto la derecha como la izquierda. Y ahí caemos en una trama, una madeja de términos en los cuales también entra la idea de participación social, la idea de convivencia y todos esos dispositivos que nosotros promovemos, pero que efectivamente no creo que no está suficientemente problematizado en el campo en cuanto a que hay para quienes esos son procesos que son parte del kit, dicen, del urbanismo neoliberal, ¿no? Con un sistema de control social. Más aún, digamos, podría decir, Medellín, que es un ejemplo, una referencia en la región y en el mundo como proceso de transformación social urbana integral, ha sido invocado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como, yo diría, como marketing publicitario, ¿no? Como una idea que refleja su propio ideario de marketing urbano, y que desde su ideario y las intervenciones en la ciudad van en sentido exactamente contrario de lo que hizo Medellín. Sería muy largo explicarlo, pero bueno, va por ahí. Y en este mismo sentido, con este mismo propósito, emergen también una diversidad de dispositivos, como decía, entre los cuales está la mediación, observatorios, talleres, procesos de diálogo, acuerdo de convivencia, que en nombre de la convivencia ciudadana se intenta, y en muchas ocasiones se logra, normalizar u homogeneizar modos de vivir. Y una consecuencia casi naturalizada, que es perseguir, penalizar, expulsar a todos los que no encajan en ese modelo, ¿no? Y la disputa por el quedarse en la ciudad o simplemente estar en la ciudad como los que están en situación de calle, ¿no? Una mínima referencia representativa en un proceso participativo, una mujer dice, esto no puede ser, yo ya no puedo ir al Parque Rivadavia con mi hijo porque puedo encontrarme con un indigente ocupándome el banco de la plaza. Se definen así usos legítimos e ilegítimos de la ciudad, pero también personas legítimas e ilegítimas, y ahí entran vendedores ambulantes, las trabajadoras sexuales, los jóvenes, los artesanos, los músicos callejeros, grafiteros y tantos otros, ¿no? Y una diversidad de significaciones y circunstancias, asignación de categorías que reproducen desigualdades múltiples. El territorio deviene así en un espacio de disputa y productor de sentidos en las luchas por el derecho a la ciudad, o al menos, digamos, ahora he agregado el derecho al banco de la plaza, vamos a instituir. Harvey nos dice, el derecho a la ciudad es un grito y una demanda. Entonces es un grito que se escucha y una demanda que tiene fuerza en la medida en la que hay un espacio a partir del cual y dentro del cual ese grito y esa demanda son visibles. Ese espacio puede ser el espacio de mediación, de un proceso de gestión o de transformación de conflictos, pero depende. Y depende del ideario, de los propósitos y de su puesta en acción en el territorio. Ya entrando a una situación que nos afecta a todos, el COVID, digamos, el virus que nos está acosando y que no sabemos todavía muy bien cómo seguir y cómo sigue esto. Pero lo que sí sabemos es que cambia de alguna manera las coordenadas y la realidad espacio-temporal de las ciudades, como podemos ver, que estoy intentando dar una charla, además en un lenguaje, esto es lo tecnológico, que no me soy muy afín, pero en este proceso también, digamos, uno también se dijo, estallan categorías, y fundamentalmente la pandemia hizo visible o puso una lupa
sobre las condiciones de justicia social urbana, justicia ambiental en nuestra región, y no solo en nuestra región, por cierto, una crisis que son muchas crisis, o una más de la multicrisis que nos habla César Rojas Ríos, referente de nuestro campo. Y que abre también nuevas preguntas, ¿no? Seguramente vendrá un tiempo de nuevas formas de acción colectiva, ¿no? Cuando arrancó esto nos preguntábamos con Alejandro Nató, bueno, ¿cómo será la protesta social, la movilización, en temas que nos ocupan permanentemente con la ciudad vacía, ¿no? O vaciada, como se dijo en un ciclo de charlas de la pandemia. Esto entonces necesita también, o va a necesitar, de nuevas respuestas, y como señaló el arquitecto Jorge Pérez Jaramillo, que es referente del proceso de Medellín, fue director de planeamiento, pero estuvo desde el inicio en el equipo de Sergio Fajardo, el alcalde que inició el proceso de transformación, dice: preguntas renovadas que requieren respuestas aplazadas. La ciudad aplazada de muchas otras pandemias, la inequidad en todas sus dimensiones. En cualquier caso, el futuro, el horizonte de cambio social está o estará siempre en disputa. Luego, una lectura que podemos hacer, que es: el COVID puede llegar a todos, pero el impacto no es igual en la sociedad y en el territorio. Esto lo vemos en distintas latitudes. Un sociólogo francés, hablando de las condiciones, la situación en las periferias urbanas, en la periferia de París, que son barrios con distinto grado de precariedad, pero fundamentalmente con un alto grado de hacinamiento, dice: la gente muere porque las circunstancias las obligan a continuar trabajando. Esto es, la mayoría de los trabajadores esenciales viven en esos barrios. Y luego los que no son trabajadores formales también viven en esos barrios y necesitan sí o sí salir a trabajar, porque si no, no comen. Dice: esto genera miedo y rabia a la vez, porque muchos se sienten abandonados. Es como si la vida de ellos no tuviera ningún valor. Entonces, el COVID entiende de clases y también de territorios, y otra vez se produce y se reproduce una distribución asimétrica de ventajas y desventajas y de los beneficios de la ciudad. Esto es, procesos que además suelen ser acumulativos. El COVID reveló la fragilidad y la vulnerabilidad de la organización social, del orden urbano y del sistema sanitario. Las estrategias de aislamiento, distanciamiento social, cuarentena en distintas fórmulas, en algunos casos ni siquiera son sostenibles, que es como esto que decían, digamos, de la periferia de París, digamos, hay gente que necesita sí o sí trabajar, hay gobiernos que han asistido un poco más, otros menos. Este es el ciclo que les comentaba. El quedate en casa, a su vez, digamos, con esta ciudad vaciada, resignifica o revaloriza la calle, ¿no? Eso llama la erosión de lo público. Pero además hay un problema, y es que esto del quedate en casa se propone como si todos tuvieran un techo y una vida digna, ¿no? Y entonces rápidamente se transformó en el quedate en tu barrio, esto es una villa de Buenos Aires, la Villa 31, como una solución a lo que nunca hubo disposición a atender. Esto es vidas que no pueden cuidarse ni ser cuidadas. Viven, además de todas las precariedades que tienen, falta de agua, cortes de luz, etcétera, y sobre todo viven en un profundo, fortísimo hacinamiento, o sea que no tienen manera de quedarse adentro todos juntos al mismo tiempo. Los cortes de luz siempre estuvieron, pero ahora, digamos, estando toda la gente en el barrio, mucho más porque el consumo es mayor. El agua simplemente porque no se llevó a cabo las infraestructuras que se debían, y como las que se hicieron en parte, y muchos casos mal. En Buenos Aires, justamente de esta villa, 31, es la villa más, la más hablada además, porque está pegada a Puerto Madero, este barrio carísimo y muy pretendido para desarrollos inmobiliarios. Decía, en Buenos Aires murió Ramona, por cierto no fue el único caso, creo que a hoy creo que hay unos 36 casos, 40 casos de muertos en la villa y en otras villas también.
Pero bueno, fue un caso que llegó a los medios, por ejemplo, ¿no? En los otros casos no pasó casi nada, no se habló. El caso de Ramona, ella había hecho un video que circuló por las redes. Ramona era una referente social de una organización social que sostenía un comedor comunitario. Es una de las organizaciones que Boaventura de Sousa Santos ha destacado como una de las más relevantes de Latinoamérica, se llama La Poderosa. Ramona decía, todo el día diciéndonos que tenemos que lavarnos las manos para protegernos del virus y no tenemos agua. La verdad que en ese video se sentía su miedo y su angustia. Roger Waters mandó un mensaje hermosísimo a la familia y al barrio y dice, casi iba a decir que no tenía palabras, pero sí sé qué decir, sé exactamente qué decir. Ramona tenía razón. En la villa, a cargo de la Secretaría de Integración Social Urbana del Gobierno de la Ciudad, el título parece casi una provocación, digamos, porque no ha integrado ni social, no hay ni integración social ni urbana. También están la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Judicial, Centro de Acceso a la Justicia, mediadores, proceso de gestión participativa, comité de crisis, están todos. No escucharon. Lo que lleva a decir a la poderosa, Ramona no murió, a Ramona la mataron. Los dueños del silencio, los cómplices de la indiferencia, los muros de la justicia la mataron. Y luego en un documento escriben, entonces nos cuida nuestra propia capacidad de organizarnos para cuidarnos de los que vienen a salvarnos, o sea que son todos estos que supuestamente trabajan por derechos, ¿no? Esta realidad tiene que cambiar hoy mismo, dicen. Será muy difícil hacerles entender a los pibes de cualquier esquina el valor que tiene tu vida, tan indiscutiblemente sagrada, mientras les hagamos creer que la suya no vale nada. Se trata así de generar espacios y procesos que no resulten estrategias desde las cuales, en nombre de la paz social, se instituye la mediación como un instrumento más de control social, apaciguar conflictos y que por acción u omisión obstaculizan la posibilidad de que la energía de los movimientos populares espontáneos puedan convertirse en fuerza transformadora. Es preciso trabajar con procesos que ofrezcan posibilidades ciertas de transformación, espacios de los cuales puede abrirse un nuevo orden de las palabras y las cosas, o al menos que atiendan la complejidad de la situación en la que se interviene. Y en esto quiero decir, porque digamos, en general se celebran los procesos, las intervenciones nunca, para bien o para mal, son inocuas, ¿no? Entonces no se trata de voluntarismo, de entusiasmo o buenos deseos, sino de saberes, de un adecuado proceso de intervención y una ética a la altura de la situación, como insiste Alejandro Nató en tantas charlas. Y en el mismo sentido, también debo decir que cierto optimismo puede ser un obstáculo para comprender la complejidad y para comprender lo que está pasando. En un congreso en estos días se celebraba el optimismo, ¿no? Y se hablaba de que el optimismo era muy bueno y casi hasta alguien dijo que era como una condición necesaria para ser mediador. Sin embargo, también alguien alguna vez dijo, no de estos procesos particularmente, pero alguien dijo que el optimismo a veces empaña la capacidad de observación. Nos empuja hacia adelante y se pierde en la vista los vacíos, los puntos negros, el malestar en sus múltiples dimensiones y el malestar en el mismo proceso. Es muy frecuente que los que desarrollan estos procesos, colegas, amigos, los presentan en los congresos y en muchos lados con una alegría y que fue fantástico. Y la verdad es que si uno observa un poco más, inmediatamente se da cuenta que ese proceso logró desmovilizar, desarticular, desvincular la protesta social. Y había un actor social una vez que me decía, un joven además, me decía, nos jodieron siempre, ¿no? Hablando de un organismo público. Vienen para que levantemos el corte de la calle, el acampe, y después chau, no hacen nada, ¿no?
en esto que venía diciendo, se concluye, lo que se declaran optimistas a veces no ven, se obnubilan. Hace unos años hubo un conflicto en Buenos Aires, en un parque, el Parque Indoamericano, hubo 3 muertos en ese conflicto. Yo hablé con la gente que había trabajado en un proceso unos años antes. Y yo decía, todo lo que pasó en este estallido del conflicto estaba cuando ustedes hicieron el proceso, ¿no? ¿Cómo es que se pasa por alto todo lo que realmente está pasando en el barrio? Bueno, se hacen procesos que son homogéneos, que son excluyentes, no son plurales. Finalmente las conclusiones que se sacan y las propuestas, digamos, de qué hacer, que es lo que convoca el proceso, la están diciendo y proponiendo solamente grupos de actores que son los que pueden participar. Lo vemos en innumerables casos, y en estos días lo vimos en lo que es el Comité de Crisis de la Villa 31, en donde son larguísimas reuniones con un montón de actores, funcionarios, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Judicial. Los mediadores en general no van, pero están todas las instancias en las que ellos trabajan, pero no se acercan a estos procesos, y sería bueno para entender qué es lo que está pasando en el barrio. Después trabajan con conflictos casi como si fueran privados, ¿no? Y no los ven en una trama de condiciones y relaciones que ocurren en el territorio. Una mujer que es una referente de la villa, que es extraordinaria, que es una mujer muy inteligente, una luchadora, muy fuerte y muy moderada, diría, porque la veo habitualmente en las reuniones, una serie de intervenciones de desviar, de ocultar, de no dar respuesta, etcétera, la va llevando a una situación emocional, diría, que termina con un grito, basta con esta maldita farsa, y se tuvo que suspender la reunión con la señora se descompuso. Dicho esto, también diría que el pesimismo no es bueno, claro, entonces no se trata ni del optimismo ingenuo ni del pesimismo inmovilizador o paralizante, sino tal vez de una incredulidad esperanzada, ¿no? Escuché a alguien el otro día que decía, soy un escéptico esperanzado, me gustó y lo transformé en esto de incredulidad esperanzada, es decir, estar muy atentos a lo que está pasando, ¿no? Y una convicción, por lo menos personal, que tomo una idea de John Berger, que tiene una sensibilidad como pocos, y dice, no sabemos si otro mundo es posible, pero sí que es necesario. Entonces, el modo de asumir o intervenir en cuestiones cruciales en los viejos y nuevos conflictos en la ciudad depende del devenir social urbano que vamos a tener. En cualquier caso, desde nuestro rol en la ciudad y el territorio, se deben tener claros entonces los ejes y propósitos de la intervención y escoger los procesos adecuados. Pero estos procesos deben articularse en una acción conjunta más amplia, ¿no? Y ahí yo creo que también hay uno de los huecos, digamos, que tienen estos procesos, que en general son centros que se dedican al trabajo en el propio centro y muy difícilmente están articulados con las áreas del mismo organismo o de otros organismos que pueden ser los que en una de esas canalicen algunas de las propuestas o soluciones que se deben dar, ¿no? Sergio Fajardo, el alcalde de Medellín, dice, una política no son programas, ¿no? Una política son algunos principios y programas orientados a esos principios, pero su resultado se juega en la articulación. Bueno, para terminar quiero leerles algo que refiere a un escenario de violencia radical sobre lo que no me he referido. Yo alguna vez estuve en una cumbre por la paz de Colombia, digo, no he trabajado en territorio en cuestiones de violencia radical, en guerras, etcétera, pero bueno, sí he explorado bastante, ¿no? Y bueno, no hay tiempo para llevarlo ahí porque es como todo un tema de una complejidad que, que sobrepasa esta charla. Pero sí voy a tomar un fragmento
porque, digamos, para mí por lo menos es una imagen bastante, es una novela, y es una imagen bastante motivadora, y lo que Shelley Rolnick, una persona que trabaja sobre el tema de la construcción de subjetividades y la deconstrucción de subjetividades, llama la brújula ética. Dice la novela: de súbito estalló la guerra, aunque antes se había desatado la furia de las miradas, la explosión de las ideas, la guerra de las palabras, los insultos, los crímenes y las masacres. Primero quisieron pensar que era fuego, después vieron que la cosa era siniestra. Esto es un párrafo de la novela Medio Sol Amarillo, de una autora que me resulta muy difícil pronunciar su nombre, no sé si lo digo bien, Chimamanda Adichie, Ngozi Adichie. Pero bueno, lo buscan por Medio Sol Amarillo si les interesa, que está centrada en un intento independentista en Nigeria. Ella es nigeriana, radicada en Estados Unidos, y esa guerra, en el marco de esa guerra se configuró lo que fue la efímera Biafra. Biafra para mi generación fue la imagen del hambre. Teníamos imágenes en los diarios, que era lo único que había, con niños con vientres hinchados en una cuestión casi monstruosa, y la que hace la presentación a modo de prólogo, digamos, o presentación en la novela, dice que teníamos esa imagen, ella debe ser de mi generación también, dice, pero nadie nos explicaba los porqués, ¿no? Y la autora se dijo, comprendió las palabras de la furia. Y ella nos dejó una expresión que nos interpela a todos. El mundo guardó silencio cuando morimos. Me parece que esto es algo que cuando la poderosa habla de la indiferencia, ¿no? O sea, de los cómplices de la indiferencia y los mudos de la justicia, me parece que también tiene que ver con esto, ¿no? Esto es una imagen de un dibujo de un taller que se hizo con niños en una villa de Buenos Aires. Creo que, como decía una amiga, me decía, el dibujo no nos habla, nos grita, ¿no? Y bueno, ahora sí, para terminar, digamos, se trata de estar atentos y adentrarnos en la complejidad de los escenarios, de promover la gestión o transformación de conflictos, de otros modos de pensar y hacer ciudad, una ciudad justa, equitativa e integrada, el derecho a la ciudad para todas, todos y todos, y también el derecho a tener deseos, ¿no? O sea, no solo necesidades tienen los que habitamos la ciudad, sino tenemos deseos. Como esta niña que hizo este dibujo, bien vale que salga el sol para todos. Gracias.